Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Hoy quiero continuar con la serie de la iglesia. La semana pasada estábamos tratando sobre la iglesia verdadera. Bien, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la pregunta si los integrantes de la iglesia son aptos para juzgar. Pero para esto quiero contarles a manera de introducción. eh, Hace algunos meses pastoreaba una de las congregaciones de la Iglesia de Dios de la Profecía. Para ser más exactos, en la IDP Almolonga. Para la mayoría de los que nos siguen, ¿verdad? Pues bueno, esta es la Iglesia de Dios de la Profecía en Almolonga, municipio de Cosolapa, el estado de Oaxaca. Bien, y en cierta ocasión, una de las hermanitas, o algunas hermanitas, durante una clase, cuestionaban a otra hermana de la congregación, referente a sus actitudes, a su manera de ser, a su manera de reaccionar, la manera en cómo ella se comportaba, la ligereza con que vivía su vida cristiana. Y entonces una familiar que estaba dentro del grupo, eh, pues se sintió incómoda con los resultados de la plática y como resultado de la conversación alegó citando las escrituras. Y en esa ocasión ella dijo textualmente así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Bueno, si bien es cierto, este texto muchas veces se ha usado para defender algunas causas indefendibles dentro de las actitudes de algunos hermanos. Y hoy se me hace pertinente eh, hablar sobre este tema, ya que estamos hablando sobre la iglesia, ¿verdad? Para esto, hermano, vamos a hacernos unas preguntas. Yo preguntándome sobre esto, yo me hacía una serie de preguntas y una de las que me hacía fue, ¿realmente es lo que Jesús quiso decir en ese pasaje? Con esas palabras, ¿realmente es lo que Jesús quiso mencionar? ¿Estaba Jesús eliminando la capacidad de razonar sobre la conducta de los hermanos que se conducen desvergonzadamente o verdaderamente? Porque en una iglesia tanto hay hermanos que se conducen verdaderamente muy íntegros, pero también hay hermanos que no se conducen de esta manera, entonces se conducen desvergonzadamente. O se ha malinterpretado este pasaje. Y toda esta lluvia de preguntas que me redundaba en la cabeza a la hora de plantear este pasaje o de estudiar este pasaje, me llega a la conclusión: ¿pueden los integrantes de una iglesia juzgar a las personas que no se conducen de una manera apropiada? ¿Puede la iglesia hacerlo? Bueno, para eso tenemos que meter ese texto dentro de contexto, ya que en la mayoría de las ocasiones cuando se forma o se formula un pretexto es porque se ha sacado un texto de su contexto. Amén. Y vamos a leerlo. Le voy a pedir que me acompañe a leerlo en el Mateo capítulo 7, verso 1. eh, 7, 1 al 6. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido, o será medido, ¿verdad? Verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5.
Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este pasaje, hermano, que acabamos de leer, es el que nos va a servir como plataforma para nuestro estudio en el día de hoy. No juzguéis para no ser juzgados. Es el tema, ¿verdad? Ahora, ¿realmente quiso Cristo decir esto? ¿Realmente Cristo estaba prohibiéndole, eliminando el raciocinio de aquellos que conforman la iglesia para decirle, ya no juzguen, ya no tienen autoridad, no tienen, no poseen esta cualidad para poder ejercer un dictamen, ¿verdad? ¿Será eso lo que Cristo quiso decir? No, yo creo que no. Yo creo que no es lo que Cristo quiso decir. Entonces, miremos un poquito el contexto religioso en el que se encuentra. En los tiempos de Jesús, hermano, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, la religión predominante o la religión estaba a cargo de tres grupos o de dos grupos, pero incluía también ahí a los escribas. Pero estos dos grupos eran uno más enfocado a a la cuestión espiritual y el otro a la cuestión política. Estaban por un lado los jebuseos, que creían una cosa, y por otro lado estaban los fariseos, que eran un poco más espirituales, entre comillas, ¿verdad? Entonces, pero estaba a cargo, la religión estaba a cargo de estos dos grupos fuertes. Entre ellos estaban los escribas también. Los escribas eran aquellos que se dedicaban a transcribir los panfletos, los escritos, ¿verdad? En fin, toda esta clase de cosas. Y los israelitas, hermano, eran practicantes del judaísmo en ese tiempo. Eran ciertamente, como decíamos la semana pasada, eran ciertamente monoteístas, ¿verdad? Creían en un solo Dios. Hoy Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, como decíamos la semana pasada en Deuteronomio, ¿verdad? Bueno, y aunque esa religión estaba realmente o enfocada realmente o venía extraída, tenía sus bases, ¿verdad? En las cuestiones o en la ley de Moisés como tal, la ley que Dios le dio a Moisés para que la promulgara al pueblo israelita, y de ahí venía la religión, ¿verdad? El judaísmo, o de ahí fue tomada como su base. Sin embargo, hermano, se había alejado tremendamente de su origen, de su esencia, de lo que Dios demandaba, se había extraviado rotundamente, ¿verdad? Y esto lo podemos ver, ya lo habían ellos categorizado como una costumbre, como una tradición. Lo miraremos en Mateo capítulo 15, en el verso 1 al 9. Dice, a ver, acompáñeme ahí. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, observe, escribas y fariseos, ¿de dónde? De Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Observe, ¿por qué ellos entablan una pregunta y dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Los fariseos y los escribas señalan a Jesús y a sus discípulos. Por qué tus discípulos quebrantan la tradición, ¿verdad? Al no lavarse las manos. Y entonces Jesús les contesta con otra pregunta, dice, ¿por qué también vosotros, porque ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios
por vuestras tradiciones. O sea, ustedes están protegiendo las tradiciones, pero Jesús le dice, pero están invalidando realmente el mandamiento, que es más importante que la tradición. Y continúa diciendo en el verso 4, porque Dios mandó diciendo, ahí les explica por qué lo señala él como quebrantamiento, como que están quebrantando el mandamiento. Y les cita el mandamiento, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Aquí Jesús les está citando el mandamiento número 5 de los 10 mandamientos. Y luego también, a su vez, en ese mismo pasaje señala la disciplina o la consecuencia de no honrar a sus padres. Dice, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es la consecuencia que el pueblo tenía, o el dictamen o el juicio que el pueblo tenía que hacer cuando alguien maldecía a su padre o a su madre. Tenía que morir lapidado. Amén. Entonces Jesús les explica por qué entonces. Y viene la explicación en el siguiente verso. Y entonces les dice por qué es que lo invalida. Porque a lo mejor el hijo lo está haciendo, pero ¿cómo participan activamente los fariseos ahí? Entonces les dice, pero vosotros decís, es decir, ustedes así lo dicen, así lo enseñan. Cualquiera que le diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces, haz de cuenta que un padre es pobre y el hijo tiene más o menos solvente, y entonces le dice, ¿sabes qué, papá? Yo te iba a dar, yo te iba a ayudar en tu necesidad, pero no puedo, porque esto es todo lo que tengo y es lo que voy a dar a Dios. Y Jesús estaba señalándolos a los fariseos y a los escribas que ellos estaban diciendo eso, que ellos lo enseñaban. Observa el verso siguiente. Ya no han de honrar a sus padres y a sus madres, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Observamos. Entonces, si nosotros tenemos cuidado, ¿verdad? Entonces Jesús ejerce un juicio y le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Si nosotros observamos, aquí encontramos a Jesús ejerciendo un juicio. Él está juzgando, y a lo mejor me podría decir, Jesús es Jesús, Jesús es Hijo de Dios, Jesús es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, y cierto es, no hay ningún problema. Pero lo que nosotros estamos viendo es que Jesús aquí, o más bien lo que tratamos de tomar de relieve de este pasaje, de este texto que acabamos de leer, es que lo que predominaba en ese tiempo, predominaba más que la esencia de las Escrituras, o la participación de las Escrituras en la vida del ser humano, realmente eran las tradiciones, las cosas que enseñaban las personas, no en sí la esencia del judaísmo. Y de eso estaba cundido en ese tiempo la religión. Entonces era lo que los fariseos y los escribas, los jebuseos enseñaban. Es por eso que en el texto de Mateo capítulo 7 está dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte, que inicia desde el capítulo 5. Ese es el contexto escritural. En algún momento nosotros podemos ir ahí, a ver si me pueden acompañar en Mateo, ¿verdad? 5. Y vamos a verlo así rápidamente. Dice Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, es decir, las personas que lo seguían. No se refiere únicamente a los 12 apóstoles, sino a las personas que lo seguían. Y entonces es cuando los ve así, otro comentarista dice, o otro de los evangelistas dice que tuvo compasión de ellos porque se encontraban como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús se compadece de ellos y entonces empieza a predicarles, a enseñarles este sermón magistral del Sermón del Monte, en el cual empieza él a decir, en el verso 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces él empieza a dar estas bienaventuranzas, que sería como el decálogo del Nuevo Testamento, algo así lo han categorizado. Y entonces lo que Jesús realmente está haciendo en este texto es dando una demostración de este sermón evangelístico de cómo el cristiano, el que decide seguir a Jesús, de aquí en adelante debería de reaccionar a la palabra de Dios. Dice que entonces bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Ese es el texto 2. Luego, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y entonces Jesús empieza a entablar o establecer cierta régimen, cierto parámetro para todos aquellos que quieren recibir a Cristo, los que quieren aceptar el reino de Dios. Y entonces como que pone las cosas difíciles para todos aquellos que lo están escuchando. ¿Cuál era la intención de Jesús? Demostrar la pecaminosidad del hombre y la necesidad de un Salvador en ese sermón. Por eso es que establece unos parámetros bastante fuertes, bastante no muy fáciles, de hecho imposibles de cumplir. Amén. Y digo imposibles porque realmente el ser humano sin Dios no los puede cumplir, necesita a Dios para cumplirlos. Amén. Y podemos verlo que realmente Jesús incluye a todos, incluso a aquellos que se sentían muy espirituales, incluye a todas estas personas. Es decir, los que estaban escuchándolo tanto eran discípulos de Jesús los que lo seguían, pero eran personas que estaban dispuestas a escuchar, que se interesaban en su enseñanza, pero también venían muchos escribas y fariseos que también venían por morbo, querían aprender, querían no por deseo de conocimiento, sino porque querían cuestionar, querían ver de qué se trataba esta nueva religión. Entonces, en ese contexto, Lucas nos muestra, en Lucas capítulo 18 nos muestra cuál era la actitud de esos religiosos de ese tiempo. Y vamos a ir a Lucas 18, en el verso 9, verso 14, de 9 al 14 dice Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos, observe cómo lo dice Lucas. Estas personas que se creían muy justas, que se creían muy santas, se creían muy perfectas, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano, un recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba consigo, no para Dios. Observe que oraba consigo. Observe la oración de este hombre. Consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjese nada más la oración que estaba haciendo, una oración autosuficiente, con un ego muy alto, con un hombre que realmente se sentía perfecto a comparación de la otra persona, ¿verdad? Verso siguiente, y empieza a decir por qué es que él se sentía así. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, ahora vamos con la otra parte, la otra persona que estaba ahí, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, él se sentía mal, él no estaba tratando de justificarse, él decía: Señor, soy pecador, por favor, sé propicio, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a mí, por favor, soy pecador, soy de lo peor. Os digo que éste descendió a su casa, explica Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano, porque no se sentía digno, ni siquiera de alzar sus ojos. Este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que
que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos a un Jesús exponiendo claramente que los fariseos estaban en otra cuestión, en otro sentir, no el que Dios demandaba de las escrituras, sino que ellos se sentían autosuficientes, se sentían, confiaban en sí mismos, ellos se sentían muy dignos, ¿verdad? Se sentían muy bien. Entonces, realmente cuando Jesús está exponiendo el Sermón del Monte, y lo podemos ver desde el capítulo 5, cómo empieza con las bienaventuranzas, y luego pasa por la ley, y luego llega con la oración, y está realmente tratando de plasmar Jesús desde el verso 5, desde el capítulo 5, plasmar un mensaje evangelístico poderoso, donde demuestra que todo ser humano, ya sea que sea religioso, sea espiritual, o sea como sea, o sea un simple oyente, todos necesitan, todos son pecadores y tenían la necesidad de un Salvador. Todos por igual, pero los otros se sentían ofendidos. Y cuando ellos se sentían ofendidos es cuando Jesús entonces les dice este pasaje de Mateo capítulo 7, 1. Y dentro de este contexto entonces dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Entonces no se lo decía a todos los discípulos como tal, aquellos que estaban buscando verdaderamente a Dios, sino a aquellos que tenían un espíritu farisaico, un espíritu de autosuficiencia, un espíritu que se sentían bien, ¿verdad? Aunque hoy en día muchos de la iglesia se sienten así. Amén. Entonces, viendo este contexto, hermano, vamos a ver que realmente vamos a ver dos puntos. Primero, lo que no significa, lo que no quiere decir este pasaje. Y luego lo que quiere decir. Pero vamos a ver cómo Dios manda a la iglesia a juzgar a la gente. Realmente Dios manda. Juzgar es algo que está implícito en nuestro ser, porque es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Mire, en el mismo verso que nosotros estamos leyendo, ahí en Mateo capítulo 7, verso 6, él termina diciendo esto. Y esto es así. No deis lo santo a los perros. Fue el último verso que leímos en el verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Primero que nada, si Dios mandó, hace 5 versículos atrás, que no juzguéis para no ser juzgados, ¿por qué aquí está diciendo no deis lo santo a los perros? ¿Por qué ¿Cómo puede el cristiano determinar quiénes son los perros o quiénes son los cerdos si no puede juzgar? Dios o Cristo no está privando del discernimiento de lo bueno y lo malo a la hora cuando dice no juzguéis para no ser juzgados. No, no está haciendo eso, porque aquí mismo, cuando se trata de plasmar el Evangelio, él mismo dice, no deis lo santo a los perros. O sea, cuando vas a dar el Evangelio, cuando vas a compartir el Evangelio, no deis lo santo a los perros. No vamos a determinar quiénes son los perros ahorita, pero sí es evidente que se está refiriendo a personas, ¿verdad? Y lo santo es el Evangelio. Entonces, no deis lo santo a los perros. Entonces, para poder determinar quiénes son los perros, hay que ejercer un juicio. Ni echéis vuestras perlas, lo que nosotros como cristianos hemos atesorado, no lo echemos a los cerdos. Entonces, para determinar quiénes son los cerdos, tenemos que ejercer un juicio en nuestra mente, considerar la conducta de las personas. Amén. Entonces, esto se refiere a personas que no quieren nada con el Evangelio, lógicamente, pero no nos vamos a detener ahí, no lo vamos a demostrar. Simplemente lo que estoy tratando de decir es que por la conducta de esas personas nosotros vamos a juzgar quiénes son los perros y quiénes son los cerdos. Eso es con referente a los inconversos. Ahora, veamos lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 5, verso 9 al 13. Esto es con referente a los falsos hermanos.
Pablo escribe a la iglesia en Corinto y le dice, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Cómo vas a determinar tú como cristiano quiénes son los fornicarios y quiénes no son fornicarios? Si él dijo que no debemos de juzgar. Entonces Cristo no estaba tratando de decir que no debemos de juzgar como tal. Quiere decir que Cristo está tratando de decirnos otra cosa. Entonces dice, no os juntéis con los fornicarios, dice el verso 10, no no absolutamente con los fornicarios de este mundo, es decir, no nada más con los fornicarios inconversos, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, no nada más se refiere a esos cristianos, a esas personas que no son cristianas, pero que practican la fornicación, la avaricia, los el hurto, la idolatría. Pues en dado caso sería mejor que se fueran de este mundo, ¿verdad? Entonces Cristo nos está diciendo eso. Es el verso siguiente, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, aquí habla de juzgar al hermano, observe, que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, si tú observas, Pablo nos está permitiendo ejercer un juicio sobre una persona, y cuando digo juicio no me refiero a un dictamen final, me estoy refiriendo a que debemos de juzgar su manera de comportarse, juzgar la manera en cómo él es, la manera en cómo son sus actitudes, sus acciones. Entonces dice que una persona llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal ni aun comáis, dice la escritura. Aleluya. Entonces el verso siguiente dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Aleluya. Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Es decir, al inconverso, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, refiriéndose a un hermano. Quitar a ese perverso de entre vosotros. Observe que Pablo está diciendo efectivamente que nosotros debemos de ejercer un juicio, de determinar si esta persona se conduce verazmente bajo las escrituras o simplemente vive vive una vida bien recta. Entonces debemos de aprender a discernir, ¿verdad? Pablo nos permite ejercer ese juicio. Y ya lo vimos que Jesús también en el verso 6 de Mateo 7. Ahora veamos 2 de Tesalonicenses, otra vez Pablo diciendo, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 6, dice, pero os ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Observe, otra vez, Pablo nos permite evaluar la conducta de una persona que anda desordenadamente y no nada más de ver cómo se comporta, sino aún de apartarnos de esas personas, que al final vamos a aclarar un poco más ese punto. Otra cosa que también nos permite, ya vimos cómo Jesús nos permite juzgar a las personas que no valoran el Evangelio, como Pablo nos permite evaluar la conducta o juzgar la conducta de los que se dicen ser hermanos y no lo son, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo Cristo juzga a los que se dicen ser profetas y no lo son. Mateo capítulo 7, en el verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí Cristo nos permite evaluar o juzgar las acciones, no el carácter, sino las enseñanzas, los frutos, sus acciones, su manera de vivir de las personas que se dicen ser profetas, que son personas que
dicen estar en el ministerio, también Dios nos permite juzgarlos a ellos, ejercer un juicio con cordura de ellos. Esa misma eso vemos también que dentro de ese mismo contexto podemos ver que Jesús permite no nada más evaluar eso, sino también sus enseñanzas. Veamos ahí en el verso 20, observe, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Observe que otra vez podemos ver que Jesús nos permite ejercer una evaluación, un juicio. Ahora, a veces tenemos conflictos con la palabra juzgar. Juzgar no es determinar o ejercer un dictamen sobre su conducta. Lo que Dios permite es que evaluemos esa conducta, evaluemos su manera de vivir. Y podemos verlo a la luz de todas las escrituras. De hecho, todas las escrituras nosotros vemos que nos permite juzgar entre lo bueno y lo malo, lo que es santo y lo que es pecaminoso, alejarnos de aquellas cosas. Entonces, como si nos hubiera privado en ese capítulo 7, en el verso 1, nos privara Jesús de esa parte, entonces nosotros no llevaríamos una vida muy relajada, un evangelio muy superficial, raquíticamente mal, ¿verdad? Romanos 16. Vamos a ver Romanos 16 en el verso 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Observe, también debemos de juzgar sus enseñanzas. Si una persona no está predicando, no está enseñando conforme a las escrituras, debemos de juzgar también sus enseñanzas. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que nosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Amén. Gálatas 1:8 también lo menciona y dice, mas si uno de vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, ¿cómo podemos saber que una doctrina, una enseñanza es veraz, es eficiente, es buena, es sana, si no lo vamos a juzgar? Entonces, quiere decir que nosotros vamos a ir a la iglesia y simplemente vamos a estar con la mentalidad cerrada y nada más diciendo amén, sí, amén, en vez de comportarnos como ovejas, sino como borregos. No, hermano, nosotros vamos a ir a la iglesia, no vamos a juzgar al pastor, ¿verdad? Su carácter, no, pero sí vamos a juzgar su enseñanza, su manera de ver las cosas, su falta de estudio, pero también tener mucho cuidado con no caer en algo que Dios vaya a reprender. Entonces, ¿nos permite juzgar? Sí nos permite juzgar, ¿verdad? Sí nos permite juzgar. Esto es lo que no quiere decir la Escritura. Otro pasaje es en 2 de Juan, en el verso 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo, dice el verso 9. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Para esos que son visitados por algunos otros hermanos que les dicen que Jesús no es Dios, o que el Padre ya no está vigente, ¿verdad? Como los unitaristas o los testigos, los mormones, ¿verdad? Deben de tener cuidado. Dice aquí, ni le digáis bienvenido. Si les traen una doctrina y dice que ni siquiera debes de recibirlos. Entonces, si nosotros vemos, Jesús está permitiendo, el apóstol Juan está permitiendo que nosotros debemos de ejercer un raciocinio, un análisis de lo que estas personas enseñan, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras, dice el apóstol Juan. Aleluya.
Ahora, mucha gente también tiene problemas con la disciplina y ya a mí me tocó vivirlo en la iglesia. De repente se iba a poner a una persona en disciplina y decía, no, es que hay que darle otra oportunidad, este hermano a lo mejor se arrepiente, mire que a lo mejor está confundido, y empiezan a decir una sarta de cosas antibíblicas y se oponen a ejercer, a determinar un dictamen como iglesia para poder hacerlo, aunque la Biblia, el apóstol Pablo en la carta de los Corintios menciona que debemos de reprender ciertas acciones directamente. Amén. Entonces nosotros podemos observar eso. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 18. En el verso 15 lo dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces tú observas, si Dios te está pidiendo que le reprendas, es porque te permite hacer una evaluación de su conducta, porque lo consideras que es pecado. Mucha gente tiene temor de hacer esto. Tiene temor más de la persona que temor de Dios. Verso siguiente, mas si no te oyere, toma a un testigo o a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, tengas, en otras palabras, tengas un respaldo. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Miren, este es una cuestión delicada. Se debe de juzgar a las actitudes de los hermanos si son verdaderos o no son verdaderos. Sí se debe de juzgar. Se debe de determinar un dictamen como iglesia reunida en sesión de negocios. Se debe de determinar una disciplina. Sí se debe de dictaminar la disciplina. Se debe de restaurar, sí, pero no desde la postura de hermano. Ya lo vimos en los textos anteriores. Se debe de determinar la restauración del hermano, pero desde la postura de gentil y publicano, de un inconverso, no de un hermano. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En esa cuestión, hermano, es cuando el apóstol el apóstol Pablo nos permite sancionar a una persona, pero para eso hay que ejercer un juicio, hay que hacer uso de nuestro discernimiento de lo bueno y lo malo. Ahora, ¿pueden ser manipulables nuestras acciones? Sí. Cuando yo no tengo el carácter moral, cuando yo no tengo la guía del Espíritu Santo, cuando yo no tengo el amor de Cristo, cuando yo no poseo la madurez espiritual necesaria, puedo ver involucrado mis emociones antes que la palabra de Dios. Por eso es que muchas iglesias no ejercen disciplina sobre algunos miembros que andan pecando, no los ponen en disciplina, y al no ponerlos en disciplina, hermano, entonces automáticamente fallan en lo que Dios ha determinado. Ahora bien, es que le falta amor. No, no le falta amor, le falta carácter a la persona que no ejerce la disciplina. Amén. Pero para eso se requiere madurez espiritual. Mire, Hebreos, el autor de Hebreos nos menciona en el capítulo 5, dice lo siguiente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El discernimiento es para llegar a la raíz del problema, pero no involucra mis emociones, no involucra mi corazón. Lo que involucra es mi entendimiento de lo que dice la Escritura, de lo bueno y lo malo. No lo que a mí me parece malo, no, es lo que dice la Biblia que está mal. Aleluya. Entonces, ejercer un juicio o ejercer una disciplina requiere de madurez espiritual. No lo puede hacer cualquier persona.
De hecho, los fariseos se creían maduros, pero no estaban maduros porque ejercían juicio con doctrinas de hombres, no con la palabra, no con la escritura. Aleluya. Bien, Mateo 5, en el verso 20, dice, porque os digo que vi vuestra justicia, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Las personas, hermano, que pueden ejercer cierto juicio son aquellas personas que han alcanzado la madurez y que su juicio no está basado en la perspectiva de los hombres, sino desde la perspectiva de Dios. Y para hacer eso requiere que los seguidores de Cristo sean personas justas, pero justas a la luz de la Escritura, no justas a la luz de los hombres, porque a la luz de los hombres los fariseos eran justos y ellos se declaraban justos y se creían justos porque confiaban en sí mismos, confiaban en sus obras y confiaban en lo que ellos hacían, como ahora ayunaban 2 veces, diezmaban de todo lo que tenían. No, 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 eso no, es a la luz de la Escritura. Para poder ejercer un juicio tiene que ser a la luz de la Escritura. Por eso es que le dice Jesús a sus seguidores, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no veréis el reino de los cielos. Aleluya. ¿Sí? Entonces vamos a ver otro pasaje más en Mateo capítulo 5, en el verso 4. Para poder ejercer un juicio, hermano, para poder ejercer un juicio, la persona tiene que tocarse el corazón. No puede una persona ejercer juicio, dictaminar algo, porque la persona no es madura. Esa persona no puede ejercer un juicio. La persona tiene que tocarse el corazón. Mire, Mateo 5, capítulo 4, ahí dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, no se refiere a las personas que lloran porque el marido los dejó, porque el hijo se les murió. No, no, no se refiere a esas personas, sino personas que lloran por su pecado, que se sienten mal. Recuerde que está tratando de exhortarles y mostrando la pecaminosidad del hombre y su necesidad de salvación. Entonces, la persona que llora por su pecado, la persona que se siente mal por su pecado, que se siente que ha pecado contra Dios y que no tiene perdón de Dios, ellos son los que recibirán consolación. Ellos son los que Cristo contestará su necesidad de salvación. Entonces, para que nosotros podamos ejercer un juicio, la iglesia pueda ejercer un juicio sobre una persona, tiene que tocarse el corazón, considerarse a sí mismo, considerar realmente que no es contra la persona como tal, sino contra sus actitudes y las intenciones de que esa persona vuelva a Cristo. Amén. Una cosa, hermano, es la crítica y otra cosa es juzgar. Son dos cosas diferentes. Juzgar es la capacidad a la luz de la Escritura de poder determinar lo que es bueno y lo que es malo. A la luz de la Escritura, repito. Pero criticar es hablar de alguien que no está presente. Entonces, si nosotros vamos a juzgar, tenemos que hablar con la persona. Oye, ¿sabes qué fulano? ¿Sabes qué hermano? ¿Sabes qué sutano? Estás mal en esto, estás mal aquí. La Escritura dice esto y esto otro y esto otro. Eso es juzgar y sí te lo permite la Escritura. Lo que no está bien es que entre dos hermanas se pongan a hablar de una hermana que no está presente. Eso sí está mal, eso sí lo reprende, eso sí lo cuestiona, porque cuando dos hermanas se ponen a hablar de otra que no está presente, es porque esas personas se sienten mejores que la otra, implícitamente, aunque digan, no lo digo porque esto, no lo digo por esto otro. No, 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 no. Desde el momento en que se ponen a hablar una con la otra de otra persona que no está presente es porque se sienten mejor. Esas dos personas se sienten mejor que la otra. Entonces tú como cristiano no puedes prestar oído a esas patrañas, a esa mentira del diablo. Tú debes decir, ¿sabes qué, hermano? Si no está esta persona, yo creo que no es un tema que debamos de conversar, ¿verdad? Si tú sabes de algo de ella, entonces díselo personalmente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas de las veces esas personas hablan mucho de las otras personas, pero no tienen el valor de decírselo. ¿Y sabes por qué? Porque dicen que no quieren meterse en problemas.
Entonces podemos ver que realmente Jesús no prohíbe que nosotros tengamos el derecho, la habilidad, la facultad de poder hacer juicio sobre otra persona, sino que ese juicio no puede estar basado en nuestras emociones, sino que debe ser un juicio, un justo juicio. Observe lo que dice Juan capítulo 7, verso 24. No juzguéis, paz. Pareciera que esto lo respalda, ¿verdad? Pero dice, no juzguéis. Y aquí dice cómo es que no debemos de juzgar. No juzguéis según las apariencias, según lo que vemos, según lo que parece. No debemos, esto es lo que no debemos de hacer. Esto es lo que debemos de evitar. Sino juzgad con justo juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el justo juicio no va a venir de nuestro razonamiento humano. El justo juicio va a venir del razonamiento de las escrituras, de la palabra de Dios, de la doctrina de las escrituras, de la doctrina de Jesús, no de nuestro entendimiento, no de lo que vemos, no de lo que parece ser. Entonces dice Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén, hermano. Entonces, el hermano, observe, mire, le voy a poner una historia ficticia. Hay veces que en una congregación hay hermanitos que no se juntan mucho con la iglesia. Ah, regularmente llegan sobre la hora del culto. A lo mejor por aquí termina el culto y se quieren ir rápido. No confraternizan, no tienen esa habilidad de diálogo. Entonces, hay tres actitudes que se puede optar aquí desde la postura de iglesia. El primero, el espíritu farisaico. El espíritu farisaico es aquel que dice, yo sé por qué se va, yo sé por qué es así, yo sé por qué es acá, por qué es esto otro, por qué es aquí, porque se siente mal, porque es un pecador, porque no encaja, porque en fin. Pero también puede tomar la otra actitud. El mismo espíritu farisaico puede decir, lo que pasa es que él se siente demasiado santo, él se siente aquí, se siente allá, pero eso no confraterniza con nosotros porque somos muy liberales. Entonces, la actitud farisaica o el espíritu farisaico puede tomar esas dos posturas totalmente extremistas. Una, decir que la persona esa es muy santa, o la otra es que la persona es muy pecadora y que por eso no le permite acercarse a Dios, estar entre los hermanos. Entonces esa es la actitud farisaica. La segunda postura que puede adoptar la iglesia son los simples. Los simples dicen, no, ven al hermano que no se junta mucho con la iglesia, con algunos hermanos, y dice, no se preocupen, lo que pasa es que él así es, no se preocupen. No está mal, lo que pasa es que él es así, él es acá, es yo, pero es parte de su manera de vivir. Los simples son esos. Pero hay una tercera postura que puede tomar la iglesia sobre esto. El verdadero cristiano va a llamar a ese hermano que casi no confraterniza, le va a visitar y le dice, hermano, ¿cuándo cumplirás con el llamado a la comunión? Jesús mandó que tenemos que ser uno, tenemos que crear comunión entre nosotros. Entonces observe, hay tres posturas que puede tomar la iglesia. Una actitud farisaica, dos, una actitud simple y la tercera, una actitud asertiva. Una actitud de un verdadero cristiano de exhortar y llamarle a la persona en lo que está mal para ayudarlo a que corrija su manera de vivir. Eso es ser un verdadero cristiano. Entonces, si tú hablas de esa situación con otra persona, es crítica. Pero si tú lo hablas directamente con la persona que está involucrada y le dices su error, es juzgar, pero juzgar con un justo juicio. Aleluya. Bien, como iglesia, hermano, hemos transgredido la santidad a la cual hemos sido llamados. Hemos violado el principio bíblico. Solo Cristo y su palabra nos puede ayudar a ejercer un justo juicio a través del Espíritu Santo. Cuando la Escritura dice, hermano, que no juzguéis para no ser juzgados, no se refiere a los santos. Se refiere a aquellos que poseen una actitud farisaica.
Los cristianos somos llamados a juzgar y ayudar a aquellos que no están mal, que están mal. Ayudar a aquellos que están mal a que enderecen su camino. Esa es la actitud del cristiano. Si a través de esta verdad, de esta exposición, hemos llegado a la conclusión que somos fariseicos o que somos simples cobardes y que no nos atrevemos a decir la verdad, a determinar lo que está bien y lo que está mal, hermano, entonces tenemos mucho de qué arrepentirnos. Cada uno de nosotros, yo mismo, debo de arrepentirme de a veces no decir las cosas en las que están mal algunos de mis hermanos. Porque en algunas ocasiones he sido cobarde y no les he dicho. En otras ocasiones he pecado de ser demasiado claridoso, pero tenemos que ir a la cruz. Solamente Cristo, siendo el Santo, nos puede ayudar. Debemos de ir a la cruz y pedirle perdón a Dios por tomar un estilo de vida o fariseico y juzgar según las apariencias y no en base a su palabra. Hermano, te pido con todo mi corazón que te examines a la luz de su palabra si has criticado, pide perdón. Si has juzgado de una manera farisaica es porque has criticado. Si has juzgado de una manera farisaica es porque has hablado de las deficiencias de otro hermano con las personas equivocadas. Pero si has juzgado lo que está bien y lo que está mal, si has visto un hermano que está mal en ciertas cosas, si se lo has dicho con la intención de no hacerlo sentir mal, sino que vuelva a Cristo, eso es hacer un justo juicio. Tenemos mucho de qué arrepentirnos. Necesitamos volver a la cruz. Necesitamos ir a sus pies y pedir perdón. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia y siempre está latente, Señor, y nos quieres perdonar, pero es necesario que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas y nos lleve a la cruz. Perdónanos, Señor, porque lejos de juzgar de una manera debida, hemos criticado a nuestros hermanos. Y eso en nada les ayuda. Nos ha faltado valor cuando hemos detectado personas que están mal, Señor, y no nos atrevemos a decírselo. Simplemente por temor al que dirán o porque se vayan a molestar con nosotros. Perdónanos, Dios, y permíteme tener el valor de poder ayudar a mis hermanos a encontrar el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te prospere en el nombre de Jesús. Amén. Amén.